Buenos días, nosotros somos el grupo número 7 y nuestro tema a exponer son los índices de Gini. En este caso, yo les voy a hablar sobre la medición de la desigualdad. La medición de la desigualdad es una medida que resume la manera en cómo se va a distribuir una variable dentro de un conjunto de individuos. En el caso de la desigualdad económica, la medición se asocia a los ingresos o a los gastos realizados por una familia o por las personas. Una primera clasificación de los indicadores de la desigualdad que se encuentran en la literatura son las medidas positivas y las medidas normativas. Las medidas positivas son aquellas que no hacen referencia explícita a ningún concepto de bienestar social. Dentro de estas medidas se encuentran los índices estadísticos, a diferencia de las normativas que sí están basadas en una función de bienestar. Dependiendo del indicador seleccionado, se va a definir la norma o el parámetro con la cual se va a trabajar para compararlo con la distribución del ingreso observado. Por otro lado, una de las medidas probablemente más utilizadas es el denominado coeficiente de Gini, o más conocida como CG. Este no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio de la distribución, dado que su construcción se deriva a partir de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz. Esta curva permite comparar niveles de desigualdad relativa, cumpliendo el principio de preferencia por la igualdad y simetría, sin tener que calcular ningún índice adicional. En el estudio de la desigualdad, dispone de varios métodos para describir la forma en que se distribuye el ingreso entre diferentes grupos de individuos dentro de una sociedad, los cuales son los diagramas de dispersión, los indicadores de desigualdad y los ordenamientos de la información. Dentro de la literatura hay 4 niveles de alternativas que generan ordenamiento de datos, los cuales solo 2 de ellas se emplean con mayor frecuencia, y estas son las distribuciones de frecuencia, la curva de Lorenz, los denominados diagramas de desfiles propuestos por Penn y la transformación logarítmica. En el año de 1905 se propuso la medida de la curva de Lorenz con el fin de ilustrar la desigualdad en la distribución de la salud, y fue desde entonces que se ha popularizado entre los estudiosos de la desigualdad económica. El coeficiente de desigualdad de Gini. Datos desagregados. En 1914, Gini propuso un nuevo indicador de concentración que se define como 1 o 2 veces al área de la curva de Lorenz y demostró que era equivalente. Datos agrupados. Es habitual que el cálculo de los índices de desigualdad se efectúe a partir de las observaciones agrupadas debido a que no resulta práctico. Variables para el ordenamiento. La manera convencional de medir la concentración es un conjunto de datos que consisten en generar primeramente un ordenamiento de las observaciones en función de la variable que se desea analizar. Ejemplo, ordenar los hogares conforme a su ingreso, definir el número de intervalos a formar, calcular para cada grupo el porcentaje de observaciones del ingreso que concentra y aplicar alguna fórmula de cálculo para datos agrupados. Es importante saber que el interés por efectuar es la comparación que necesariamente debe acompañarse de la preocupación para identificar el estándar común. Gracias. La desagregación del índice de Gini se basa en la descomposición, ya que juega un papel central en el análisis de la desigualdad, puesto que es muy importante conocer de dónde provienen los mayores desequilibrios que afectan la equidad entre los hogares. Esta se divide en dos descomposiciones. La primera es descomposición de la desigualdad por su grupo de población, que determina cuál es el efecto a nivel general de la desigualdad o agrupamiento de las observaciones, relacionados con los factores asociados del mercado de trabajo, la riqueza acumulada, el patrimonio, entre otros, y la descomposición de la desigualdad por fuente de ingresos, que determina la contribución de cada concepto a ingresos a la desigualdad observada en la población de referencia.